El pasado 3 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una controversia constitucional en contra de la reforma al Poder Judicial, promovida por el gobierno de Guanajuato, para después ser turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. El recurso con el número 286-2024 fue tramitado por el exgobernador Diego Sinue antes de concluir su administración. Y este conflicto resalta un enfrentamiento entre los tres poderes, esto es lo interesante. Por un lado, el Poder Ejecutivo Estatal, representado por el gobierno de Guanajuato, cuestiona la legalidad de una reforma aprobada por el Poder Legislativo Federal. Y ahora el Poder Judicial Federal, encabezado por la Suprema Corte, tiene la tarea de determinar si dicha reforma es constitucional o no. Es importante recordar que cada uno de los poderes en nuestro sistema democrático tiene funciones y facultades específicas. El Poder Legislativo crea las leyes, el Ejecutivo las ejecuta y el Judicial se encarga de interpretarlas y aplicarlas. Sin embargo, esta controversia plantea un tema delicado. ¿Hasta qué punto el Poder Judicial tiene la capacidad de revertir o de doblar decisiones legislativas que ya fueron aprobadas? Y aunque parece difícil pensar que la Corte pueda anular completamente una decisión del legislativo, sí tiene la facultad de determinar si alguna norma o reforma vulnera la Constitución. En este caso, la Corte deberá analizar con detenimiento si la reforma al Poder Judicial respeta los principios establecidos en la Carta Magna o si efectivamente se ha excedido en sus alcances, afectando las facultades de los estados o de otros poderes. Uno de los puntos más paradójicos es que esta reforma, al ser una reforma constitucional, ya se encuentra en la misma Constitución. Desde una perspectiva teórica del derecho, surge un cuestionamiento fundamental. Y ahí les va porque parece trabalenguas. ¿Cómo puede una norma constitucional ser inconstitucional? Si la Constitución es la norma suprema, parecería contradictorio que se argumente que una reforma a ella misma pues puede violar sus propios principios. Sin embargo, esto nos lleva al corazón del debate sobre la constitucionalidad. Personalmente difiero de esta visión absolutista, ya que cuando hablamos de la constitucionalidad de una norma, para mí no estamos diciendo que la Constitución en sí misma sea inconstitucional. Lo que hacemos es evaluar si las reformas, aunque formen parte del texto constitucional, se alinean o no con ciertos parámetros fundamentales de la misma. Es decir, no todas las partes de la Constitución tienen el mismo peso, para mi gusto, y algunas reformas podrían entrar en conflicto con los principios fundamentales de derechos humanos, división de poderes e inclusive autonomía de los estados. El parámetro de análisis, por tanto, es si la reforma vulnera estos principios básicos que, aunque no estén explícitamente señalados como jerárquicamente superiores, constituyen la esencia misma del orden constitucional. Este es el trabajo que ahora recae sobre la Suprema Corte, interpretar si la reforma mantiene este delicado equilibrio o si ha cruzado una línea que podría poner en riesgo los valores esenciales del Estado de Derecho. El caso pues ya fue turnado y será de sumo interés observar cómo se aborda ese desafío teórico. Ahora, esto por una parte. La segunda noticia interesante es la reforma del salario mínimo. El Pleno del Senado aprobó por unanimidad con 124 votos una importante reforma constitucional que blinda el salario mínimo, garantizando que nunca sea fijado por debajo de la inflación. Además, se establece un salario base para maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, miembros de la Fuerza Armada, así como médicos y enfermeros. Esta reforma modifica el artículo 123 de la Constitución y busca que estos profesionales cuenten con un salario digno, que no podrá ser inferior al salario base de cotización registrado en el INE, el cual actualmente promedia los 16.777 pesos mensuales, ajustado a la inflación estimada para 2024. El objetivo de esta reforma es mejorar las condiciones salariales de estos sectores que actualmente perciben ingresos significativamente menores. Esta iniciativa, impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, forma parte del paquete de reformas, que incluye también cambios al régimen de pensiones y prohíbe el uso del salario mínimo como base para fines distintos a su naturaleza. La reforma establece que los salarios mínimos se dividirán en dos tipos: generales, es decir, aplicables a áreas geográficas específicas y profesionales, destinados a ramas específicas de la economía.
La verdad es que el país nunca había estado tan movido legislativamente como hoy. Todos los días salen decisiones nuevas, noticias nuevas y sobre todo noticias sumamente relevantes para nuestro país. Hay que seguir atentas y atentos a los cambios. Les mantengo informados. Sí, con todos los cambios que se están dando y que seguramente van a venir otros tantos más. Vamos a estar pendientes, María. Gracias por tu comentario. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima semana.